¿qué hacemos, ¿no? con esto? Y fue a partir de ahí pues cuando empecé a mover todo esto, ¿no? de YouTube. Le tengo mucho respeto al crecer y quiero que crezca el negocio, pero que no perdamos la dirección. Ahora estoy en ese paso de tengo que aprender a delegar. Necesitas un apoyo tecnológico, y no es imposible. Primero necesito que esta gente llegue aquí, pero luego tienes que hacer frente a todo eso. No es nada fácil. Creo que va a haber un cambio grande en el sector de la asesoría. Yo sí que veo que esas dos patas, una es el tema de factura electrónica y Perifactu, porque ahí tienes que ir a morir. Y luego el otro tema es la inteligencia artificial. Por la parte de los autónomos hay que explicárselo. Es un cambio grande, pero que se supone que les va a venir bien. Lo primero que tienes que cubrir es lo que quiere tu cliente, pero dentro de eso tendrás un abanico de posibilidades. Hola, buenos días. Hoy estamos con Guillermo Marabé, que es socio de La Vieta Asesoría, que es una asesoría que está en Castellón, en la Comunidad Valenciana. Y es interesante, yo creo, el caso de hoy, ¿no? Porque también es un ejemplo de alguien que está muy activo en redes, especialmente en YouTube, ¿no? Que tiene un canal de YouTube con bastante éxito, ¿no? Dentro de nuestro sector. Así que, bueno, será interesante conocer pues, quién es Guillermo, ¿no? Quién es La Vieta Asesoría y también un poco entender pues, toda esta estrategia de marketing, de captación y de generación de contenido que estás haciendo, que es muy chula. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, porque bueno, yo os conocía de antes, o sea, he seguido bastante el podcast de ITNIC y demás, y sé que, pues bueno, que participáis en todo esto, y bueno, había visto también vuestro canal y demás, así que un placer estar aquí. Y bueno, sí, como decías, pues bueno, soy socio de La Vieta Asesoría, somos una asesoría en Castellón Capital, y bueno, ahora mismo pues bueno, somos 11 personas en la asesoría y bueno, la verdad que sí, o sea, el canal de YouTube ha sido algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer en la asesoría y la verdad que pues bueno, estoy bastante contento porque está funcionando bastante bien y todo dirigido un poco a la visión que yo tenía ya de hacía unos años. ¿Y cómo empiezas? ¿Cuándo empiezas? ¿Lo haces con otros socios, tú solo? Un poco, Bueno, te explico. Explica. Sí, realmente la asesoría empieza mi padre. Vale. Mi padre, persona física, él trabajaba en una empresa en el departamento de contabilidad y al cabo de un tiempo, pues bueno, empezó a formarse un poquito más en todo el tema de contabilidad y tal. Y llega un momento pues, en que deja la empresa y empieza a trabajar él por cuenta propia, como autónomo. Nada, en una oficina que yo me acuerdo, yo era pequeño y me acuerdo de ir a esa oficina y nada, estaba él solo. En el 2004 se constituye La Vieta Asesoría y bueno, pues a partir de ahí él empieza a captar clientes, empieza a crecer un poco todo y en el año, sería 2016 más o menos, cuando yo acabo todos los estudios, que yo hice finanzas y contabilidad en la Universidad de Castellón, y a partir de ahí empiezo ya directamente con él. O sea, yo presenté TFG y al día siguiente estaba trabajando en la asesoría. Y alguna factura habías picado antes también, ¿no? Seguramente. No, facturas no me habían dejado. O sea, yo me dedicaba en verano, cuando iba por allí, pues me daban bolsas de papel y lo destruía en la máquina. Okay. Y más divertido. Sí, veía un poco cómo funcionaba todo aquello. Y bueno, bien, la verdad que yo ya estudié lo que estudié para seguir con ello. Y cuando llegué, pues creo que éramos, pues no sé si seríamos 5 o 6 personas. Entonces, a partir de ahí, claro, yo recuerdo, pues yo empecé, me enseñaron totalmente porque, o sea, acabé la universidad y no tiene nada que ver un mundo con el otro. Llego a la asesoría y, bueno, pues empiezo a tratar con cliente, a estar al principio muy de manera interna para aprender todo, pues cómo funcionaba el programa, contablemente cómo hacían las cosas, por qué hacías esto de esta manera, presentación de impuestos, que en la universidad sí sabes lo que se presenta, pero la realidad de la práctica pero ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, pues me fui formando en eso durante unos años y bueno, y a partir de ahí, pues poco a poco, pues empecé con mucho trato con cliente, ir detrás de unos y de otros para aprender todo. Y bueno, hasta que llegó un punto en que, bueno, yo me acuerdo un día, estábamos trabajando internamente y en eso que bueno, pues viene un chico, oye, que me han recomendado y tal para empezar, salió mi padre, lo atendió y se fueron a reunirse, ¿no?
Y en eso, claro, yo me quedé así, y me quedé pensando, digo, bueno, ¿y esta persona cómo ha llegado aquí? ¿No? O sea, dije, esta persona, vale, ha venido recomendada, y luego lo hablé con mi padre, porque el viaje de casa al trabajo y del trabajo a casa lo hacía con él. Y muchas veces pues hablábamos de estas cosas, ¿no? Y yo le dije ese día, digo, oye, pero esta persona, ¿por qué ha venido? No, porque lo ha recomendado este. Digo, ya, ¿y cómo vienen los demás? Porque claro, digo, vale, tenemos una cartera de clientes, está muy bien, nos da para estas personas, digo, pero a partir de ahí, ¿qué pasa si un cliente se va? ¿Cómo llegan nuevos? ¿O cómo nos movemos, no? Y no, pues bueno, o sea, la cosa era recomendaciones y ya está, ¿no? No había, por supuesto, ficha de Google, no había nada, o sea, es que nada. Y entonces a partir de ese momento fue cuando yo me empecé a plantear el decir, bueno, si yo en un futuro sigo con esto, mi padre actualmente está jubilado ya, ¿qué hago yo con esto? Digo, vale, tengo una cartera de clientes, que es la que él me deja, y tengo un equipo, obviamente, un equipo formado muy bien, o sea, no tengo, vamos, ninguna queja en absoluto, pero claro, dije, ¿y qué hacemos, no, con esto? Y fue a partir de ahí pues cuando empecé a mover todo esto, ¿no? De lo que estábamos hablando, de YouTube y... ¿Y hace cuánto que empezaste a generar contenido? ¿O empezaste por ahí o...? No, tardé un poco más, porque yo, o sea, fui mirando todo. Antes de generar contenido en YouTube, pues bueno, lo que te decía, creé una ficha de Google, o sea, de posicionamiento local, para que por lo menos apareciera en algún sitio. A partir de ahí, me acuerdo que hablé con él y le dije, oye, sé que hay una página web. Me dijo, sí, hay una página web, creada en 2007. En Flash. Sí. Dije, creada en 2007. Y yo dije, vale. La busqué y dije, guau, tío, es que la he encontrado porque he puesto el nombre. O sea, he puesto lavieta.es y me ha salido. Pero era una página horrible. Normal. O sea, era 2007, o sea, era mejor que no entrara nadie, ¿sabes? O sea, yo me quedé que dije, mejor que no entre nadie y que no la vea. Y yo recuerdo que, bueno, estuve buscando a ver quién la había hecho, cómo, en fin, hablando con un montón de gente hasta que al final di con la persona que tenía pues todas las claves de WordPress y demás, porque es que no sabían ni eso. Yeah. Y nada, ya a partir de ahí la modifiqué un poco conforme estaba, la rompí 2 o 3 veces. Y a partir de ahí, pues nada, yo fui mirando pues, muchísimo contenido en YouTube, sobre todo, de mucha gente, para ver cómo la podía montar. De primeras fui a ver, vamos a ver si lo posiciono, vamos a ver si funciona, si viene alguien, y a partir de ahí veremos qué va pasando, ¿no? Todo asumiendo que no estás a pie de calle, claro. Ahora no, en un futuro probablemente, pero ahora no, estamos en un entresuelo y no, claro, o sea, nada. Esto es un tema interesante, pero esto va para otro día. Sí, pero, o sea, realmente nosotros lo bueno que había era que a pesar de eso, pues como ya llevaba tantos años, porque cuando yo llego ya lleva la empresa, la SL lleva ya más de 10 años, 12 años lo menos, pero antes, claro, mi padre había tenido mucho contacto. Entonces, por ahí sí que podía llegar gente y nos conocían, el nombre sonaba, pero claro, alguien que no esté en ese mundo no te va a conocer. Entonces fue ahí por donde tiré, primero por eso y a partir de ahí ya, a los años, pues hice una prueba en YouTube, realmente. Tampoco fue decir, voy a empezar el canal y empiezo y tiro. No, para nada. O sea, empecé, creo que era 2021 o algo así, o sea, realmente pasaron años, pasaron 4 o 5 años hasta que empecé, porque al principio me dedicaba a la web, a posicionar la web, yo vi que la web iba escalando en las SERPs, se iba posicionando y tal, hasta que ahora sí, o sea, ya la tengo posicionada, ya está clara en territorio local, y a partir de ahí dije, vale, ya la tengo en local, empiezan a llegar clientes, de vez en cuando nos llegan por ahí, que mi padre se hacía un poco loco porque no entendía cómo podía llegar gente por ahí ni si eran de fiar, ¿sabes? Y claro, sí, no, o sea, sí. Y a partir de ahí dije, vale, ahora ya la tengo aquí, vale, ahora, ¿qué hago para llegar a ámbito nacional? Por así decir, mi objetivo era decir, vale, me parece muy bien, en Castellón estamos, nos conocen y tal, ahora ¿qué hago yo para tema nacional? Porque diríamos que en ese punto, en ese momento, erais aún estas 5 personas. Sí, más o menos. Estos 200 y pico clientes, ¿no? Seguramente, más o menos. Sí, la cosa estaba en que, o sea, había trabajo obviamente para todos,
Pero yo veía que se podía ir a algo más, ¿sabes? Pero sí que es cierto que habíais llegado, muchas veces se dice, ¿no? Este más o menos volúmenes, ya tienes unas economías de escala básicas cubiertas, Exacto. ya hay una estructura que, pues bueno, pues si alguien se va de vacaciones, o sea, hay ¿no? Hay algo cubierto, entonces muchas veces se habla de, vale, el siguiente paso, o lo escalas un poco, tú lo has doblado, ¿no? Así muy rápido, ¿no? O haces este tipo de saltos, o estás en una zona gris muchas veces, ¿no? Claro. Yo lo que siempre hemos crecido midiendo mucho. O sea, quiero decir, le tengo mucho respeto al crecer y quiero que crezca el negocio e ir haciendo más cosas, pero también con mucho respeto en el sentido de que no perdamos, no sé cómo decirte, la dirección. Es decir, el cliente necesita todos estos servicios, necesita que lo tratemos de esta manera y las personas que entren tienen que hacerlo así. Lo que no quiero es que se me vaya de las manos, claro. Entonces, tú en ese momento, decías, ¿no? 2021, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí, que era... Ahí es donde das otro paso y decides de forma recurrente, ¿no? Generar contenido. Es que no sé el año exacto, yo creo que fue en el 21. Yo empiezo a hacer vídeos... Una vez se acaba la locura del COVID, es leer Voice a las 3 de la madrugada, luego, ¿no? Y tenía un poco más de tiempo también, porque durante el COVID no hubo tiempo para nada. En nuestro sector, fatal. Lo sé. Sí, pero bueno, fue un poco de decir, vale, vamos a probar esta vía para llegar a ámbito nacional, ¿no? Y ahí sí que fue, pues nada, hice 4, 5, 6 vídeos para decir, vale, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pues que toqué temas, pues tarifa plana de autónomos, no me acuerdo, era tarifa plana, compatibilización y cómo darte de alta, cosas así, ¿no? Pero eran temas que yo sabía que tenían más visitas. Fui a por eso primero, precisamente por eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al final me agobié directamente porque lo hacía yo. O sea, yo contaba con el equipo, pero realmente el que atendía al cliente directamente era yo. Entonces, en esos meses, pues el canal fue creciendo, 1.200 suscriptores y tal, que, bueno, poca cosa, pero bueno, dije, vale, para empezar, pues bien. Y la cosa está en que, claro, yo recibía emails, yo la web la preparé antes de todo eso para que hubiera formularios web, que nos pudieran contactar y tal. Claro, yo empezaba a recibir un montón de emails. Me parece fácil, ¿eh? Sí, claro. No, bueno, a ver, un montón de emails para mí eran un montón de emails. Sí. Cuenta que veníamos de que llegaba un cliente cada no sé cuánto tiempo por una recomendación. Sí. Entonces, claro, empiezan a llegar emails y sobre todo eran con dudas. Mucha gente me preguntaba dudas y yo... Es que intento contestar a todo, a todos los comentarios. De hecho, ahora se me empiezan a ir ya un poco los comentarios, pero todos los comentarios, todas las dudas las intento resolver. Hasta que al final, claro, dije, vale, ya está, voy a parar, lo paro y ya continuaré con esto de otra manera más ordenada. Y al cabo de un año más o menos fue cuando ya arranqué y ya lo he hecho de manera continuada, un vídeo por semana más o menos. Hay épocas que tengo menos trabajo y hago 2. Pero ya ha sido de otra historia. Sí, unas recurrencias, unas rutinas, claro, unas pautas. No, tiene otra forma, ¿no? Y ahora que creo que está por 10.000, 11.000 suscriptores y tal, y hay una recurrencia un poco más grande, ahora es cuando digo, bueno, ese orden que estaba poniendo hacía falta, porque es que si no hubiera sido imposible. ¿Y ahí en ese punto ya se ha dado el relevo generacional? Sí. Bueno, sí. ¿Te refieres cuando empecé el canal de YouTube? Sí, o bueno, más o menos cuando se da esto. Bueno, de hace un par de años, más o menos. Sí. ¿Y hay más socios? No, bueno, ahora mismo estamos mi padre y yo. Vale. Sí, somos tu padre no operativo en el día a día, diríamos, ¿no? Nos sigue apoyando en, obviamente. Pues, oye, tenemos alguna duda, alguna cosa más de esto. Un cliente tiene una relación personal al final, claro, casi, ¿no? Entonces, hablamos con él y enseguida pues nos echa una mano, nos aconseja, lo que sea. Y es eso, o sea, el equipo también ha crecido bastante, ha entrado gente muy válida. La verdad que en cuanto al equipo... También te lo has podido hacer un poco tú, ¿no? Sí, también. Pues se ha doblado el equipo estando tú muy presente y tal, esto también ayuda mucho. Sí, claro. De hecho, bueno, todo el tema de cuando empezamos a buscar gente y demás, participé yo, obviamente, en a ver quién entraba y de qué manera. Y sí, o sea, el equipo, para que te hagas una idea, somos 11,
pero es que la media de edad está en 30 y algo años. O sea, es un equipo... Bueno, es un joven, equipo, joven, sí, sí, sí. es un equipo muy joven. Sí, sí. Y bueno, pues oye, vamos haciendo. Yo he intentado, bueno, ya lo estarás viendo, pero que todo sea muy progresivo, muy orgánico y no sé cómo decirte. Bueno, Todo consolidar, ¿no? ordenadito. Ir consolidando cada paso, sí, está Sí, sí. fantástico, tiene sentido. Sí, sí. Sí, sí. Y tampoco es que hayan entrado 5 de golpe a trabajar. O sea, Me lo creo, esto ha sido pues no sé, en los últimos años, pues a una persona por año, más o menos. Y actualmente, aparte del canal de YouTube, ¿inviertes tiempo en otro tipo de estrategias de captación o Ahora este es mismo, el foco principal? ahora mismo no, porque no me da, o sea, con el trabajo y demás no puedo. Y de hecho, o sea, cuando ya vi que estaba pues bastante saturado, ¿no? Al final, o sea, ya no das para más, o sea, tienes el tiempo que tienes y ya está. Entonces, de momento me he quedado con YouTube, prefiero hacer YouTube bien y pues eso, ¿no? Currarte un poco el tema de, pues oye, voy a hacer este vídeo por esto y por esto, voy a intentar posicionarlo y me voy a intentar dirigir a esta gente, ¿no? Entonces, de momento, con YouTube y el trabajo, por ahora bien. Y yo creo que es interesante como reflexión final, porque muchas asesorías pues, se plantean, ¿no? Este tipo de iniciativas. Yo creo que está bien ver un poco de perspectiva, ¿no? Porque ¿cuántos años más o menos te llevas con el canal de YouTube? Claro, pues, año y medio, habiendo empezado hace 4 a claro, empezar sí. un poco esta o sea, historia. hice la prueba esa y a partir de ahí un año más tarde, más o menos, un año o dos, retomé y ya ahí sí que te tienes que plantear que si quieres algo de este tipo, tienes que ser constante. Y puedes fallar una semana, por eso no hay problema, nadie va a venir a fustigarte, pero tienes que ser constante. Y así un año y 4 o 5 meses, más o menos. Yo creo que este es un poco el buen consejo, ¿no? De decir, oye, escoger una vía, podremos experimentar, ¿eh? Pues escoger una vía y ahí sí que tener perseverancia, ¿no? Porque al final, pues más de 2 años en ello, ¿no? Para empezar a que se vaya notando y también a consolidar el proceso, que esto también lo decías muy bien. Totalmente, ¿no? y además es que si no lo haces así, o sea, yo prefiero apostar por una cosa, ir a por eso y hacerlo bien en eso, que te abras 1000 melones. Claro, o sea, yo ahora mismo hice YouTube porque creía que era el espacio donde te puedes pues expresar más en un periodo largo de tiempo, ¿no? En un vídeo largo. Si te metes en un TikTok, en un Instagram o en X, para mí no tiene tanto sentido en este caso. Y que uno también se sienta cómodo, ¿no? Claro, sí, sí. Un poco saltando a otro tema, ¿no? Has comentado que, claro, veníais de una relación más personal, más boca-oreja, que esto es en general el sector, ¿no? A, oye, el hecho de abrir esa puerta, ¿no? Pues me ha permitido, por un lado, tener probablemente una relación poco a poco distinta con la propia cartera, por un lado, y por otro lado, especialmente con los nuevos, con esa gente que, lo estabas diciendo tú, pues no son de la zona, no son de la ciudad, no son de la zona, etcétera, ¿no? Entonces, un poco yo creo que es interesante entender cómo ha cambiado o cómo coexisten ambas, ¿no? Y qué tipo de iniciativas has hecho para poder atender de forma digital, virtual o en todo caso distinta a lo que veníais haciendo. En nuestro caso, o sea, yo antes de lanzar nada, yo miré qué estaba haciendo todo el mundo, ¿vale? Y te puedo decir que no es que fuera totalmente al contrario de lo que se estaba haciendo, pero fui a algo muy diferente. O sea, nosotros, lo primero que tienes que hacer es saber en qué posición estás. Nosotros no somos una asesoría enorme, no tenemos 200 empleados o 300, como hay algunas muy grandes. Sé que no es mi caso. Entonces, yo lo que fue a trasladar totalmente lo que hacíamos en presencial a ese espacio online. Entonces, tampoco somos ahora mismo una asesoría de, no sé cómo decirte, de grandes volúmenes. Entonces, lo que te decía antes, vamos a que ese trato sea perfecto o a intentar hacerlo perfecto. Luego puede haber cosas, pero que sea lo más cercano posible para que el cliente, le doy todas las vías de contacto que necesite. Entonces, a pesar de que el cliente esté en Barcelona, tenemos clientes, en Madrid, en Andalucía, donde sea, el cliente te va a poder contactar o va a poder contactar con la persona que lo lleva. O sea, para empezar, empecemos por el principio. El cliente tiene una persona de contacto, tanto para fiscal como para laboral. Y a partir de ahí tiene todas las vías abiertas de email,
teléfono, WhatsApp, si necesitas una videollamada, no tengo ningún problema. Y normalmente, te puedo decir, videollamadas poquitas. O sea, realmente hacemos videollamada al principio, eso sí que lo hago prácticamente obligatorio. O sea, un onboarding, ¿no? Diríamos, Exacto, ¿no? De ese que eso, cliente. el punto nuestro está en eso, en que el cliente, a pesar de que sea de fuera, tiene a esa persona que sabe que siempre la va a poder llamar en un horario laboral, obviamente, y que siempre va a tener ese contacto. Yo lo que no quería era una asesoría enorme y que el cliente llame y pase por 5 personas para que le resuelvan una duda. Eso es lo que no podía ser. Y a nivel de herramientas, ¿cómo te has... O sea, ¿qué tipo de herramientas, ¿no? has empezado a utilizar o has considerado o han sido necesarias para que esto coexistiera, ¿no? Y se ha cambiado mucho el stack? En principio hemos intentado que no cambiara demasiado. Entre otras cosas porque sí que es verdad que, como te decía, tenemos un equipo joven, pero tampoco quería yo hacerlo todo de golpe y renovar de golpe. Ahora estoy liado con el tema del área de cliente y demás para poderlo implementar, pero también es verdad que lo estoy haciendo un poquito diferente, no es un área de cliente tipo. Entonces, pues bueno, estamos ahí peleando un poco para poner esa parte en marcha, ¿no? Realmente no he cambiado mucho no sé cómo decirte, las herramientas. La suite de programas que utilizamos sigue siendo la misma y la organización interna lo que hemos intentado hacer es ir mejorándola poco a poco de manera incremental. Pero programas como tal, pues sí, hemos metido algún programa nuevo para agilizar contabilidades y demás, pero por ahora... O sea, la entrada ha sido más reforzar los canales de contacto, ¿no? Y darle visibilidad, ¿no? A esa existencia, porque el teléfono existía, el mail sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, estructurar un poco los procesos, ¿no? Entiendo. Y luego sí que el énfasis en la parte de captación de marketing, ¿no? O sea, hablar de una web, de un formulario, ¿no? Sí, No sé claro. No, de momento... no hay un CRM, ¿no? De momento. De momento, a ver, esa parte la hago yo interna, pero no utilizo un programa como tal. Entonces ha sido cuestión de, obviamente, página web con sus formularios ordenaditos para que me llegue un poco filtrado todo. Sí que por la parte de YouTube yo personalmente he puesto, contraté una aplicación de calendarización de reuniones y entonces pues me ha sido mucho más fácil porque me llega ya dado, o sea... Hay un calendario, ya no Exacto, te evitas interacciones. Claro, me llega todo dado, yo tengo cerradas esas reuniones, lo tengo claro en mi calendario y fuera. Y bueno, internamente hemos hecho muchos procesos, pero no a través de un CRM. O sea, un poco el cambio ha empezado... Claro, primero muy ligado al modelo de captación, ¿no? O sea, también es cierto que el punto de partida ha sido, la inquietud, ¿no? La motivación ha sido más la parte de captación, ¿no? Entonces, bueno, has creado como optimizar un poco el flujo operacional desde principio a fin, ¿no? Desde cómo llega un lead hasta cómo se va, ¿no? Y un poco securizar, ¿no? Que pase de verdad, ¿no? Que ese nivel de servicio y estos pasos pues pasen no solo en tu cabeza y en tus manos, sino en toda la organización. Exacto, ¿no? Sí. Ahora estoy en ese trabajo. Seguir avanzando. Ahora estoy en ese paso de tengo que aprender a delegar, ¿sabes? O sea, toda esta parte la he hecho yo durante todos estos años. Ahora ya llega el punto de decir, vale, tengo este volumen, tengo que empezar a saber delegar, a aprender oye, mira, esto lo va a tener que llevar una persona porque yo no puedo. Y obviamente pues confiar en esa persona que pueda hacer el trabajo como yo lo he venido haciendo. El nivel de servicio que se pide, ¿no? Exacto, eso es. A ver, es un camino consistente. O sea, nosotros también yo creo que siempre animamos mucho, ¿no? De que se empiecen a hacer procesos que detrás no escalen tanto, ¿no? O que incluso sea uno mismo que esté ahí sufriendo en el proceso, porque es la forma de ir más rápido para luego ir consolidando, ir estructurando. Y yo creo que una cosa que es muy interesante y que bueno, yo creo que lo explicaste, ¿no? Cuando abres el canal de YouTube, paras un momento y un poco vuelves, ¿no? Que es que parece trivial, ¿no? Cuando dices, oye, pero me entran clientes por la puerta, ¿no? Esto debería ser fácil, ¿no? Y fantástico. No, para la realidad es que es complicado porque no estás acostumbrado a atender de esta forma, este tipo de dinámicas, los volúmenes en tiempo y forma. Esto lo vemos, ¿no? Que al final el cliente del mundo online no puedes tener 2 días esperando, ¿no? Entonces,
y en general tampoco el cliente en general, pero Sí, cuando sí. te entran por la puerta, pues Sí, sí, no lo es así. echas nuevamente, ¿no? Sino que Sí. lo atiendes, ¿no? Entonces, Exacto. esto que parece una tontería o parece como muy intuitivo, la realidad es que no lo es, porque es tan distinto, No, es no. tan distinto que, oye, Y al final, bueno, por lo que me decías antes, o sea, necesitas un apoyo tecnológico, obviamente, para Sí, sí. todo eso, porque es que si no es imposible. Y no. Sí, o sea, tu primera preocupación es encontrar esos clientes, ¿no? Que es lo que, o por lo menos es como yo empecé. Sí, primero Oye, que entren, si no, no tienes claro, el dices, problema, no lo tienes, claro, está primero claro. necesito que esta gente llegue aquí y saber por qué ha llegado, Sí, que, sí. que es lo que le pides pues, en ese formulario, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero luego tienes que hacer frente a todo eso. Sí, sí. Y no es nada fácil. O sea, no es nada fácil en el sentido de que, de hecho, hace ya unos meses hay ciertos momentos en que yo hay clientes en que les digo, mira, de momento las altas las tenemos cerradas. Sí, sí. Porque es que si no es imposible. Y Sí, tienes sí. que hacer frente a todo lo que te ha llegado y que tienes que gestionar. No, Sí. y consolidar la Sí. cartera, que al final es la base de la Sí, sí. historia, sí, sí. Bueno, y actualmente nos encontramos en un momento particularmente intenso y probablemente acelerado de cambio, que es la aparición de la factura electrónica, pues, primero Verifactu y luego la continuidad de esta historia, ¿no? Derivado de la Cree y Crece, un poco para hacer memoria, ¿no? Básicamente durante este año los softwares del mercado, ¿no? Tienen que adaptarse a las exigencias de la factura electrónica, en donde a partir del 1 de enero para empresas y el 1 de julio para autónomos, pues cada vez que se emita una factura o una factura simplificada, pues se tendrá que mandar a Hacienda, tener esa OCO, esa validación con un QR y unos textos y ahí esa factura valdrá y se podrá mandar al cliente, ¿no? Y una de las cosas será pues la digitalización forzada de las compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú de entrada, ¿no? ¿Cómo ves este momento de cambio? ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué tienes en mente? A ver, ahí entran muchas cosas. O sea, tienes que tener en cuenta que la gran masa de trabajadores autónomos en España son esos, son autónomos. Sí que es verdad que obviamente tenemos muchas pequeñas empresas y demás. A ver, ahí mi preocupación sobre todo va por el tema de los autónomos, porque son los que creo que lo tienen más complicado. Las empresas al final, pues vas a tener un programa de facturación, puedes incluso tener un departamento de contabilidad interno y demás. Entonces por esa parte lo veo más sencillo, ¿no? Por la parte de los autónomos, a ver, hay que explicárselo, y muy poquito a poco y con buena letra. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho ha sido, obviamente, tenerlos informados. Hemos ido mandando varios emails a todos para que estén informados y que sepan los plazos, la forma en que va a ser y demás. Y luego, a ver, obviamente va a ser un cambio bastante grande. Pero luego, si te paras a analizarlo, a ver, es un cambio grande, pero que se supone que les va a venir bien. O sea, en el sentido de profesionalizar un poco todo el tema de facturación y demás. Y a ver, yo creo que por esa parte funcionará. Al principio les costará durante un tiempo, pero yo creo que bien. Luego, a ver, es un cambio también muy importante para los programas. O sea, más que para el asesor, yo veo que es un cambio muy grande para los programas, para que el programa se adapte, que esté, bueno, certificado y todo esto. Pero bueno, en el País Vasco lo están utilizando ya desde hace años y no se ha muerto nadie. O sea, quiero decir que al final, pues bien, está funcionando y esperemos que la integración sea buena con la agencia tributaria. Veremos a ver. Sí, a ver, aquí un poco lo que tú dices, ¿eh? Nosotros, nuestro reto es mantener la esencia, ¿no? De la simplicidad. Hay una cosa que sí que es cierta, que es que la realidad es que el reglamento de facturación no cambia, por lo tanto lo que estamos es enforzando lo que dice la ley, ¿no? Sí. Y ahí sí que es cierto que la consecuencia es que pues, seremos más rígidos, ¿no? Sí, exacto. Pero que a su vez, para nosotros el reto es más en el que no usaba nada, que usa algo, Eso es. que el cliente que ya está usando algo que Sí. va a notar poquito el cambio. Claro. A mí, es eso. O sea, al final lo que tienes que mirar es que el cliente que tenía una pequeña aplicación de facturación o un programa o lo que fuera, ese no va a notar tantísimo cambio. El que lo va a notar es el que iba con un bloc de notas que compraban en el Todo a 100 y iban haciendo facturas en papel. Ese sí. Pero, a ver, yo entiendo que al final la gente se va a tener que adaptar y van a tener que saber hacerlo. Sí, a ver, y la realidad en otros mercados también explica que al final este cambio no es tan dramático. Exacto. Porque hay otros, Sí. has hablado del País Vasco, pero también tenemos Italia Sí, y otros sí. casos cercanos, ¿no? Sí. Que
que al final ha sido mucho más rápido, Sí. ¿no? ¿Y tú cómo ves el rol de la asesoría en toda esta historia? A ver, la gran masa de asesorías o de asesores tienen una edad, porque es así. O sea, no porque yo sea joven ni más ni menos, es porque es lo que me he encontrado. Y hay una cosa que yo no sé si están viendo venir, que es el tema de la inteligencia artificial también. O sea, ya no estamos hablando solo de factura electrónica Verifactu, que al final es un cambio de reglas para todo el mundo, sino que aquí tienes otra historia, que es la inteligencia artificial, que habrá que ver de qué manera se adapta a todo esto, ¿sabes? Y pues eso, o sea, yo tuve hace 3, 4 meses, decir, a ver, espérate, digo, vale, después de estos años empujando y empujando y empujando porque esto crezca por hacer, ¿a dónde nos está llevando todo esto? De cara a la asesoría, yo no creo que vaya a cambiar tanto. De hecho, el ejemplo más cercano es País Vasco, Italia y demás, los roles no han cambiado tanto. Y no han cambiado tanto, entre otras cosas, porque el cliente va a querer seguir teniendo un asesor detrás que lo revise, que haga y tal, ¿no? También se hablaba mucho, ¿no? De, oye, pero es que ahora el asesor, en lugar de picar facturas, va a poder descargarse un fichero y va a poder... O sea, se han hablado muchísimas cosas. Tampoco creo que te vaya a cambiar muchísimo la vida. Incluso recuerdo una charla que había de varios asesores diciendo que es que igual la agencia tributaria hacía que los asesores desaparecieran. Sí, o sea, era de ese... Esto lo dudo. Claro, pero era de ese tipo, ¿no? De decir, es que igual la agencia tributaria saca su propio programa, de ahí coge las facturas y entonces el asesor ya no tiene nada que hacer. Y yo pensaba, a ver, es que tampoco es así el tema. Y dudo muchísimo que la agencia tributaria se vaya a meter en ese fregado. Yo sí que creo que han dicho que van a sacar un programa... Sí. Van a sacar un programa básico por una cuestión de Claro. que tú, o sea, por una cuestión de que por ley, ¿no? Tú no puedes forzar a que la Exacto. gente pague una cosa y tal, entonces tienes que dar una alternativa gratuita, ¿no? Sí. Y este tipo de cosas. Que como sea como el Facturae, vamos apañados. Pero... Tiene pinta, pero bueno, sí. pero bueno, a ver, al final... Sí, está claro. O sea, lo de la competencia desleal entra en juego, hay muchas historias, ¿eh? Pero claro. también la pregunta un poco es entender o sea, ante la perspectiva, ¿no? Entra un Verifactu, tú como asesor te ves en un rol proactivo o más bien reactivo con tus clientes, de anticiparte o un poco que el cliente se mueva. Bueno, yo en mi caso creo que te tienes que anticipar. O sea, te tienes que anticipar, lo que te decía. Hemos enviado emails a los clientes, obviamente muchísimos clientes han llamado, oye, esto entra ya, porque claro, lo ven por ahí, oye, es que esto ya lo tengo que aplicar. Pues no, tranquilo, espérate, nos están diciendo que se va atrasando y tal, ya lo veremos. Pero esa es la actitud. Claro, digo, sí, o sea, te vas a tener que adaptar, pero no ahora. Digo, y de hecho, o sea, nuestra postura ha sido, espérate un poco, vamos a ver en estos meses cómo se adaptan los programas, cómo se va haciendo todo, y a raíz de ahí, de que veamos el abanico de posibilidades que tienes, ahí ya te diremos, oye, pues mira, puedes apostar por esto, por esto, por esto. Y a partir de ahí ya, pues obviamente tienes que empezar a aplicarlo, creo yo, unos meses antes, ¿sabes? Si te entra el 1 de enero, oye, pues por lo menos noviembre y diciembre empieza ya a moverte, empieza a aplicarlo para que veas que todo va bien. Esto es lo mismo que cuando una empresa pasa de pyme a gran empresa y tiene que empezar a presentar impuestos mensuales en lugar de trimestrales. Sí, nosotros lo que también vemos hablando un poco con los clientes, por un lado es esta gradualidad, es decir, animamos a que, oye, no esperes a última hora porque, bueno, empieza por unos y voy avanzando poco a poco, siempre ya sabemos que habrá unos que van a costar más que otros. Exacto. Entonces hacer este ejercicio, por un lado, progresivo. También hay otro tema, ¿no? Que es, oye, lo que decíamos antes, o sea, lo importante es que empiecen a usar algo, porque luego es lo que decías tú, ya es responsabilidad nuestra de esto adaptarlo, pero el gran cambio es pasar de cero a algo, luego una vez estás dentro ya es mucho más sencillo, ¿no? Porque es un poco tarea nuestra. Y el otro punto, a ver cómo lo ves un poco para cerrar, es que lo que también vemos es que creemos que el asesor tiene que ser proactivo por su propio interés, ¿no? Porque un poco lo que vemos es que si cada cliente te viene cada uno con un software diferente que no está integrado con mi programa contable, sí voy a tener que seguir picando facturas. Sí. Vale, te vas a descargar unos listados que no es muy distinto a, vale, puede que ganas el que ya no hace falta que le pidas al cliente los ingresos, sino que los tendrás en Hacienda, pero el mal es el mismo, sí, ¿no? acabas Entonces, igual. animamos a ser proactivos también para
de esas mejoras de la eficiencia, ¿no?, que esperamos todos a nivel administrativo que se dé por este tipo de iniciativas, especialmente en autónomos y empresas, ¿no?, en el cliente final, que la asesoría aproveche para beneficiarse de esa mejora de eficiencia, ¿no? Sí, Y sí. desde el punto de vista de rentabilidad y operaciones, un poco cómo vemos que la asesoría se puede beneficiar y por qué tiene que ser proactiva más allá de la vocación de servicio en sí misma, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que el asesor tiene que... No te puedes quedar quieto. O sea, hoy en día no te puedes quedar quieto a ver qué pasa, que es lo que yo vi, ¿no?, en un inicio de, oye, pues sí, llega gente y hacemos cosas, pero no, o sea, tienes que moverte y en este caso ahora más todavía con todas estas nuevas cosas, historias que van apareciendo, ¿no? En este caso, yo creo que el asesor tiene que tomar la iniciativa frente al cliente y guiarlo a lo que le interese también a la asesoría. Ya no solo a lo que quiera el cliente, obviamente. Obviamente lo primero que tienes que cubrir es lo que quiere tu cliente y la necesidad que tenga él. Pero dentro de eso, pues muy probablemente tendrás un abanico de posibilidades de decir, oye, pues a la asesoría le viene mejor esto que esto. Entonces vamos a hablarlo, vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a guiarlo también a lo que a nosotros nos interesa para que las dos partes ganen, ¿no? Yo creo que es el punto de vista. ¿Y ves un trabajo desde gerencia exclusivo o que todo el equipo tiene que acompañar en esta historia? No, bueno, a ver, en mi caso yo creo que todo el mundo tiene que estar en ese plan, ¿no? O sea, no puede ser que yo, por ejemplo, tire mucho en ese sentido y luego el equipo se quede paralizado o no quiera. En nuestro caso es que es muy claro porque todos tratamos con clientes, no tenemos gente interna que pique facturas y ya está. No, o sea, aquí en nuestro caso, cada uno tiene su teléfono, cada uno habla con clientes, su email y sus historias, entonces todo el mundo tiene que ir en esa dirección. Y de hecho cuando tenemos reuniones internas y demás, que lo hablamos, pues es eso, ¿no? Tienes que intentar que todo el equipo vaya a decir, oye, vale, ¿y qué vamos a hacer? Pues tenemos esto, ¿no? Tenemos este plan, vale, pues vamos a ir a por esto, porque es que si no sería imposible que yo le diga una cosa al cliente y luego hablen con la persona que lleva su contabilidad y vaya por otro camino. ¿Y cómo ves tú el futuro de la asesoría en España, ¿no? Tenemos el Verifactu, que es casi corto plazo, es más presente que futuro. ¿Cómo ves el futuro de la asesoría a 5 años vista? ¿Cómo ves la evolución pues, de los profesionales, del tamaño de las gestorías? Un poco, Sí, ¿cómo ves que va a cambiar esto? Yo creo que van a cambiar muchas cosas de aquí a 5 años. O sea, hay varios puntos, ¿no? Pero lo primero es que el sector está muy fragmentado, o sea, hay asesorías muy pequeñitas de 2, 3 personas, ¿vale? Que veremos a ver cómo se pueden adaptar a todo esto, porque es una de las cosas que también estaba viendo, ¿no?, en estas charlas y demás, que se hablaba, ¿no?, de, oye, es que el futuro solo está para las asesorías muy grandes, porque es que las pequeñas y medianas no van a poder hacer esto. Tampoco creo que sea así, porque creo que las herramientas hoy en día, la tecnología, no estamos hablando de antes, de hace 20 años que tienes que pagar un dineral por alguna cosa, ¿no? Es muchísimo más accesible y no creo que sea el caso, no creo que vaya por ahí. Lo que veo es que el sector, como te decía antes, hay una parte que tienen una edad. O sea, las asesorías están en un momento en que hay mucha gente de una edad ya pues, cercana a la jubilación y que dentro de 5 años pues, va a haber muchas que van a dejar ese vacío. Esos pequeños despachos va a haber muchos que dejen ese vacío. Habrá otros que no y que sigan y no hay problema, ¿no? Pero entiendo que ahí va a haber un cambio grande. O sea, creo que las asesorías se empezarán a juntar, por así decirlo, o van a tener que ir creciendo para abarcar ese volumen también que se va a ir perdiendo por ahí. Y luego la otra cuestión está en que en 5 años, lo que hablábamos antes, tienes las reglas de juego de Verifactu y factura electrónica que te tienes que adaptar y veremos a ver esas asesorías más pequeñitas si se pueden adaptar o no, que entiendo que sí, que no habrá ningún problema. Y lo otro que sí que también preocupa, ¿no?, en el sector es el tema de la inteligencia artificial. Y de aquí 5 años veremos dónde está la inteligencia artificial. Porque hoy en día ya te puede hacer algunas cosas. Yo personalmente
al principio estaba no sé, o sea, tocaba mucho la inteligencia artificial, a ver cómo funciona, ¿no? ChatGPT y tal, a ver qué tal va. Y ahora he dado un paso atrás, ¿no? Como decir, vale, está ahí, sé que puede funcionar para ciertas cosas, pero no la estoy implementando, ¿vale? Ahora, dentro de 1 año, 2 años, cuando empiecen a sacar versiones, porque cada versión que sacan es un mundo diferente, pues igual sí que tenemos que adaptarnos a eso, ¿vale? Y el profesional que sea bueno, no solo tiene que ser bueno, sino que tiene que aplicar todas estas cosas. Entonces, habrá que ver, pues todas esas personas que estén más cercanas a la jubilación, cómo se van a adaptar a todo eso. Entonces, creo que va a haber un cambio grande en el sector de la asesoría. Y bueno, la cuestión es que desde el tema de la pandemia, la verdad es que todo ha cambiado mucho y va a una velocidad mucho más rápida de lo que se iba antes. O sea, cuando pasó todo en la asesoría nos reuníamos 2, 3 veces al día para ver los cambios normativos a cada momento y demás. Entonces es un ritmo que yo no sé si todo el mundo va a estar dispuesto a aguantarlo, porque al final o sea, te cambia muchísimo todo de un día para otro. Entonces, pues bueno, tendremos que ir viendo cómo avanza, ¿no? Pero yo sí que veo que esas 2 patas, una es el tema de factura electrónica y Verifactu, que lo vas a tener que aplicar sí o sí, porque ahí tienes que ir a morir. Y luego el otro tema es la inteligencia artificial, a ver de qué manera la podemos adaptar cada uno, porque al final es cada uno cómo la tiene que adaptar. Hay una persona que lo hará de una manera y otros de otra, y habrá que ver si, pues bueno, si esas asesorías más pequeñitas y demás también se pueden adaptar a eso, que esperemos que sí. Sí, a ver, yo creo que tenemos una ventaja. Por un lado, siempre se ha hablado que el rol del contable, ¿no? Siempre es el más amenazado desde hace ya 50 años, yo creo. Pero por otro lado es un sector muy regulado, que la presencia de un humano validando, certificando ese punto de seguridad seguirá existiendo. Yo creo que la inteligencia artificial nos tiene que hacer más eficientes a todos. También, entre otras, porque si el propio sector está envejecido y tiene que haber, y cada vez es más complicado encontrar talento joven, Sí. pues esto es un poco, yo creo, la forma que va a ayudar a compensar ese cambio en ese relevo generacional de la profesión, Sí. ¿no? Es como yo lo veo. Y al final sí que es cierto que estamos en un momento donde hay mucho ruido, ¿no? Y que esto, yo creo que tú ya lo has implementado en tu forma de ser, ¿no? De, bueno, vamos consolidando paso a paso con algo que tiene sentido, el problema que tengo, pues busco una solución. Exacto. Y yo creo que será más natural que esto, o sea, será más sencillo que el gran cambio, ¿no? Y el gran shock. Yo ¿no? creo que al final será progresivo, iremos poco a poco y yo creo que todo el mundo lo irá implementando. ¿Que a alguien se le puede hacer más cuesta arriba que a otros? Pues obviamente, como todo. Pero yo creo que al final, pues bueno, serán cambios incrementales. No creo que mañana vaya a venir ChatGPT y nos vaya a quitar a todos los contables, ni mucho menos. Y luego en realidad, ¿no? Que históricamente pues la asesoría, siempre se ha dicho, la asesoría trabaja para Hacienda, ¿no? Y es la que hace posible que el Estado funcione porque se pagan los impuestos y este tipo de cosas, bueno, al menos a financiar al Estado, ¿no? Diríamos. Ahora se suma la tecnología, ¿no? Con la factura electrónica, pues la tecnología pasa a tener un rol literalmente idéntico al del asesor, como colaborador social de Hacienda, que vamos a ser a partir de ahora. Entonces, la realidad es que Hacienda o el Estado delega en los profesionales de la asesoría fiscal, contable, laboral, etcétera, ¿no? Diríamos, y ahora le suma la tecnología, ¿no? Entonces, cada vez es más un aliado para este cambio, ¿no? Es un poco la forma que tenemos, ¿no? La agencia tributaria no va a ir en contra de la asesoría. O sea, yo lo vi en algunas charlas y tal que hablaban de esto, ¿no? De que y si la agencia tributaria, yo qué sé, va por los asesores y los elimina, no, esto no va a ser así. La cuestión es que va a haber que adaptarse a todas esas nuevas reglas del juego y vamos a tener que estar ahí y, como decíamos, ser proactivos en aplicar todo eso de manera que no te quedes atrás. Simplemente eso, o sea, yo creo que la asesoría que vaya hacia adelante y vaya implementando cosas, pues no se quedará atrás. La única que me preocupa un poco más es esa asesoría pequeñita de alguien más, pues bueno, menos dado, ¿no? a la tecnología y que sí que se quede atrás. Pero es que es lo que tenemos, es que no puedes hacer otra cosa que ir para adelante con ello. Pues oye, Guillermo, ha sido todo un placer tenerte aquí. Igualmente. La verdad es que da gusto hablar con asesorías con este tipo de visión y esta energía y estas ganas.
y también esta juventud, que hemos hablado mucho también de este Sí. tema. Y nada, con un poco la vocación de que ayude a inspirar, ¿no? Eso espero. Al mundo de la asesoría y la gestoría para tomar con fuerza estos cambios. Eso espero. A ver si le ha servido a alguien. Eso es lo mismo que digo en todos mis vídeos. Espero que le haya servido a alguien. Y bueno, pues que sigáis así, que me ha gustado mucho venir aquí. Muchísimas gracias por todo. A ti, un gusto.